9:20 de la noche en el Congreso de los Diputados. Se hacía público ese secreto a voces. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Aprobada la reforma de la ley solo sí es sí. Así ha quedado dividido el hemiciclo. Los partidos que han apoyado la norma han sido PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, absteniéndose Vox, Navarra Suma y Más País, con el voto negativo de Podemos, Esquerra, Bildu y Junts. Una reforma que se ha hecho derogar retrasando su votación en más de una hora. Sin embargo, desde esta mañana ya se palpaba la inminente fractura. Las penas no nos libran de los agresores sexuales. Ojalá fuera tan sencillo. Es la educación, la cultura. Nos parece increíble que vaya a haber una alianza del Partido Socialista con el Partido Popular y con Vox para volver al Código Penal de la manada y no van a contar con nuestro voto. Por eso hoy es una muy mala noticia para las mujeres de este país y más en vísperas del 8 de marzo. Señores del Gobierno, ya han demostrado que a ustedes los derechos fundamentales, la justicia y sobre todo las víctimas les importan un bledo. Pidan perdón y dimitan. Como ustedes afirman que a las mujeres hay que creernos siempre porque nunca mentimos, ya saben que todo lo que hoy he dicho en esta tribuna es la verdad. Y aunque el resultado ha hecho que la líder del Ministerio de Igualdad abandonase el pleno cabizbaja, las redes ya están ardiendo como consecuencia de lo ocurrido. Joan Guirado, Pedro Sánchez. Bueno, querías, Gonzalo. No, la gran pregunta, Guirado. ¿Ha llorado Irene o no ha llorado? Que nos conste, hoy no ha llorado, por eso que ha salido muy cabreada, tanto cuando ha acabado la parte, digamos, expositiva del debate, donde ha habido este rifirrafe, se ha ido por la puerta de atrás acompañada de Ione Belarra, y los pocos que se las han cruzado nos dicen que Belarra lo que ha dicho es que es el PSOE quien ha roto esto y quien tiene que solucionarlo, y posteriormente cuando ha acabado la votación también se ha ido muy rápido. De ahí ya venía de la reunión con Yolanda Díaz y Enrique Santiago y nos consta que muy cabreada. Vamos a ver en las votaciones del Congreso de los Diputados, en la web del Congreso, en la que podemos analizar uno a uno lo que votan cada uno de los diputados. Pedro Sánchez Pérez Castejón no ha votado esta reforma. ¿Es un brindis al sol, una forma de no hacer sangre con Podemos, un despiste? ¿Está pensando en sus cosas? ¿Joan? No, es habitual que cuando el presidente tiene asegurada una votación no acuda a la misma, es decir, ni pida tampoco el voto telemático, aunque sí que es verdad que hoy en Moncloa sopesaban la opción de que Sánchez se pudiese acabar acercando al Congreso a la votación, pues al ser un tema tan importante para el PSOE y que ha abanderado el PSOE, pero se ha descartado nada más escuchar las intervenciones de Andrea y de Lucía y el rifirrafe que ha habido entre ellas. Y de hecho el presidente ha estado en su despacho con el ministro de la Presidencia, con Félix Bolaños, que de hecho justo cuando he estado un momento hablando con el ministro por WhatsApp estaba con el presidente, y ahí han estado evaluando la situación y ahí también ha sido cuando ha empezado esa estrategia de la contención del golpe, porque varios diputados del PSOE estaban diciéndoles que hasta aquí, que no podían seguir con Podemos, y Moncloa intenta rebajar ese fuego, esa tensión, porque a la misma hora, de hecho, Patxi López les estaba llamando irresponsables en los pasillos de la Cámara. Sabemos que tienes prisa, Joan, pero por lo menos por mi parte, una última pregunta. ¿Ha sorprendido la postura de Vox? ¿Se esperaba? No ha sorprendido demasiado en ninguno de los lados, ni en el PSOE ni en Podemos. Se esperaba que tuviese una posición más bien a favor que no abstención, y por tanto eso todavía ha encendido un poco más los ánimos en el bloque de los socios por el hecho de alentar el discurso de han ido de la mano de PP y de Vox, que es como ir de la mano de Satanás, como aquel que dice. En todo caso, antes de que me despidáis, comentar con un poco más de detalle esa reunión que se ha producido entre Yolanda Díaz, Irene Montero y Enrique Santiago a petición de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ha sido una reunión muy tensa, muy tensa, que se ha celebrado en la Sala del Reloj a escasos metros del hemiciclo, en la que, aunque se han escondido, les hemos visto, veíamos la cabeza de Santiago, pero desde donde estábamos, porque no nos podíamos acercar mucho más, escuchamos esa tensión y el tono bronco. No ha estado ahí de Ione Belarra, es decir, eso también es dice mucho de cómo están las cosas. Y a Irene Montero
se le han puesto un poco los puntos sobre las is después de la intervención de Lucía Muñoz. Yolanda Díaz no ha acompañado a Irene Montero en el hemiciclo durante el debate, solo ha estado presente Yone Belarra, tampoco ningún ministro del PSOE, pese a que algunos no tenían agenda, y de hecho María Jesús Montero ha acudido a votar y ha estado como media hora después del debate, se ha acudido al pleno, por tanto podría haber estado. Y Yolanda Díaz nos ha dicho a la llegada antes de esa reunión que no deberíamos haber llegado hasta aquí, que no teníamos que llegar hasta aquí. Se refería al rifirrafe, se refería a la escalada de tensión que deja la situación, yo digo que pendiente de un hilo, aunque nadie se atreve a dar el paso de dimitir, pero sí que es verdad que puede producirse otro escenario, que es la ruptura del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Hoy había un riesgo real en la votación que finalmente han salvado, pero si esa ruptura del grupo se produce, lo más seguro es que Pedro Sánchez ya no tenga motivos para echar a Montero y a Belarra del gobierno y por tanto Podemos de facto salga del Ejecutivo, se queden solo Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Joan Subirats. Atentos, porque antes cuando he estado ahí pinchado en catch, que os veía un rótulo de que Sánchez había informado pocas horas antes de anunciar la ley de paridad de Irene Montero. Al loro, porque mañana les vamos a contar en Oclijario algo más muy relevante sobre esto y que denota aún más cómo están las cosas en el seno de la coalición y la poca confianza que hay en Irene Montero en una cosa que le atañe directamente a ella. Joan Guirado, muchísimas gracias. Nos ha quedado clarísimo todo lo contrario que cuando hemos leído la crónica de Pedro Ballín en La Vanguardia, que no nos hemos enterado de nada. Muchas gracias, Joan. Si era Nerea, si era Pilar Balañá, no sabíamos quién era porque se no sabíamos, estaba escribiendo de cine, de qué estaba escribiendo. Debía estar con Pablo hablando al teléfono. Que ya o viendo una serie en el sofá. Joan Guirado, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si esa reprimenda, ese pellizquito de monja de Yolanda Díaz de no teníamos que haber llegado hasta aquí, ¿se ha enterado hoy de a dónde habían llegado? Porque se podría haber intentado llegar a un acuerdo antes o por lo menos no dedicar las últimas semanas desde el ala de Podemos a atacar al Partido Socialista diciendo que lo que querían era votar de la mano del Partido Popular, de Vox. Esta ley se podría haber reformado, pero claro, es que es asumir un error. Claro, es lo que no está dispuesto a hacer este gobierno de soberbios, admitir que ellos se han equivocado. Si ya es difícil que cualquier político rectifique, pues en este caso Pedro Sánchez y sus mariachis, pues desde luego no lo van a hacer. De todas maneras, a mí me produce una pena inmensa que en el PSOE haya un poquitín de sensatez ante los hechos en este asunto de la ley del solo sí es sí. Pero sin embargo, el PSOE se ha tragado entera y ha aprobado la ley trans que permite la mutilación genital de niños, de adolescentes y de jóvenes sin que se haya hecho caso absolutamente a nadie, esos científicos de los que tanto habla la izquierda, ningún pediatra, ningún ginecólogo. Ya, pero ¿sabes, Pedro, por qué? Porque esta reforma era obligada porque los efectos están siendo inmediatos del desastre de esta ley. Es decir, tiene un coste político inmediato, es decir, ya hay 700 reducciones de condenas, no sé cuántos ya violadores o delincuentes sexuales en la calle, forma anticipada, entonces son costes inmediatos. Que no acaban aquí, que no acaban aquí, que recordemos que esta ley, todos teniendo en cuenta que siempre que se pueda aplicar una ley más favorable al reo, a no ser que se haya hecho una exención explícita, cosa que no incluyó en este caso Podemos, el Ministerio de Igualdad, mejor dicho, todos aquellos delincuentes sexuales condenados que se puedan beneficiar por la ley del solo sí es sí anterior a esta modificación van a seguir beneficiándose. Sí, pero lo que quería decir... Un matiz, es que esto es en el Congreso, es que ahora tiene que ir al Senado y volver al Congreso. Pero yo voy a decir un matiz para que veáis hasta dónde llega la política que padecemos a ser ruin. Es decir, ha habido que reformar esta ley porque el gobierno, Pedro Sánchez, temía que todas estas excarcelaciones y tal acabaran proporcionando un gran titular de que uno de esos excarcelados había violado a alguien, o había cometido un delito. Es decir, temían eso. Entonces no han tenido más remedio que por los costes inmediatos tomar esta determinación. Si no, no lo hubiesen hecho. En cambio, con la ley trans, saben que si va a haber consecuencias, las habrá a largo plazo. Es decir, no hay costes inmediatos. Eran como eso, vete a reclamarle tú al maestro armero cuando llegue el momento. Como la pobre chica gallega. Exacto. Es decir, fíjate tú la ruindad de la política, es decir, y la ruindad que hemos visto en todo esto. Irene Montero fingiendo que se va cabreada. Es una pura representación. Pura representación. Esta mujer sabe perfectamente que su ley es un bodrio. Lo sabe perfectamente. Y que en cierta forma
la reforma la viene, bueno, a poner en evidencia, pero también a salvar de peores consecuencias. ¿Sabéis? Es una hipocresía absoluta. Tenemos bastantes cámaras aquí en este plató. Tenemos también la cámara que conecta con Beatriz Talegón y me gustaría tener otra que enfocase los papeles de Beatriz Talegón, porque siempre la debemos tomar nota y algún día... Muy documentado. Muy documentada y va apuntando para luego pasar sus facturas. Te veíamos, ahí, te veíamos de... Era para pedirte apuntes, Beatriz, o sea, se ve buena letra. Sí, no, yo soy muy... Yo en la facultad, de hecho, mis apuntes estaban en reprografía, vamos, puede dar fe cualquiera de los compañeros de la facultad, porque mis apuntes eran para todos, se compartían y se dejaban allí, sí. Estaba tomando apuntes... negar con la cabeza, sí. Sí, porque yo he militado mucho tiempo en el PSOE, he estado muy cerca de Podemos y sé cómo se las gastan. Entonces... No estoy de acuerdo en la valoración de decir, no, es que el PSOE ha salido ahora porque viendo la que se está liando, tenían que hacer algo. No, sí y no, hay un punto. El PSOE sabía perfectamente lo que iba a pasar, lo sabían perfectamente. Ahora bien, saben perfectamente que dejando pasar a Podemos, que dejando que Irene Montero encabezara esto, que fuera de superministra de Igualdad, sacando pecho y vete tú a saber qué, y no voy a hacer suposiciones de más, pero me conozco algunas de las tácticas del PSOE. ¿Y cuál es el problema de Podemos? Que han pecado, y eso sí estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, de soberbios, de ser muy listos ellos, de venir a saltar los cielos. No sé si no se han dado cuenta, no se han querido dar cuenta todavía, Unidas Podemos, de para qué han sido invitados a esta fiesta. Igual ahora ya lo empiezan a ver, y yo sí creo que el cabreo de Irene Montero era genuino. ¿Por qué? Pues porque la han dejado colgada de la brocha, pero es que esta estrategia ya estaba de antes. Ella tenía que haber sido lo suficientemente lista y lo suficientemente prudente para darse cuenta de los avisos que le estaban llegando, para escuchar a alguien como Carmen Calvo, que precisamente tonta no es y que tiene muchísimo mando en plaza. Se lo dijeron, les advirtieron, pero igual se lo dijeron bajito. ¿Por qué? De pasa tú que a mí me va a dar la risa. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Y ahora parece el PSOE como... vengo a poner orden, porque es que con estos chavalitos, de verdad, perdonadles porque no saben lo que hacen. Ya vengo yo a poner orden. Al PSOE le va fenomenal cada una de las barbaridades que está promoviendo Podemos y además con la boca tan abierta. Porque entre la gente del PSOE que era afín a Podemos... se ha cortado el grifo de sangría hacia la izquierda. Pero es que entre la propia gente que apoyaba a Podemos, todo este tema de la ley trans y todo este tema de la ley del sí es sí, entre otras muchas cosas, les ha generado también una sangría. Personalmente no creo que se vayan a votar al PSOE, me imagino que no van a votar. Por lo tanto, esta situación que decíais antes, no se puede sostener, pero ¿cómo sostienen el gobierno? Claro que lo sostienen. Podemos no va a saltar del carro porque a ver dónde van y a ver cómo se las están comiendo. Si tienen el caso mediador y podían haber montado un pollo de colores y romper el gobierno y quedar acordados cuando iban contra la corrupción. Es que aquí no solo hay corrupción, hay drogas, hay putas, hay de todo. O sea, decidme vosotros si no era una ocasión maravillosa para que Podemos montase un escándalo y rompiera la coalición y fueran de dignos. Se la están comiendo con patatas. ¿Por qué? Pues porque les ha picado el bicho y estos no se bajan de la silla ni con agua caliente. Y pues el PSOE los tiene donde quería, y ahora empieza la guerra, señores. Ahora Podemos se va a empezar a comer una detrás de otra. Y cuidado con lo de la ley trans, porque cuando empiece aquí la gente a conocer ¿cuáles son los informes que están llegando desde Suecia? Yo creo que Irene, el cabreo de hoy es impostura. El cabreo ya lo ha tenido hace tiempo. El cabreo de hoy es impostura. Ella sabe... No, hombre, ha hecho un ridículo monumental. Sí, bueno, el ridículo lo lleva haciendo monumental desde el minuto pero la de hoy, vamos. Ya, pero yo creo que el cabreo de hoy ya lo tiene amortizado. Ella lleva cabreada desde hace ya bastantes días. Y hoy esa postura de persona que se siente indignada y que se siente traicionada es pura impostura. Y eso es la gestualidad, se le nota bastante a ella. Porque esta persona es tan simple, bajo mi punto de vista, y perdón, tan simple que se le clarean las ideas. Es decir, y esta persona ha ido hoy, como sabía que hoy iba a ser la víctima propiciatoria de todo el desmadre, de lo que tú bien dices, de lo que se le había advertido, y que no ha querido escuchar porque solo ha querido escuchar a aquellos que le doraban la píldora. No ha querido escuchar a los otros. Pero ella ha escenificado el cabreo de hoy. Pero es mentira, porque si tú tuvieras un cabreo, tú coges y, como bien dices, montas el pollo y se lo montas al gobierno por otra vía. ¿Vale? Pero si tú tienes un cabreo y te la envainas, el cabreo es fingido.
Cuando tienen carguito, Javier, Por los eso, cabreos por ya eso, son un por poco eso. light. Por O eso sea, es cobrando lo que impostura, es una cobran se impostura. cabrean, pero no se cabrean mucho. Igual Claro, claro, pues ahí, yo digo que es una impostura, que se hace la y digna, nos ¿no? vamos. Todo en política, en esta clase política que tenemos, que muy bien señalabas al principio, absolutamente todo es impostura. O sea, no hay nada de verdad. Hay el sacar partido, ya me diréis, de la del Satisfyer. Si es que son un atajo de mentecatas, de verdad. Si es La que... secretaria de Estado de Gusti Rini. Madre mía, por La podemos favor, es que dan intitular vergüenza. así, que es como a ella le gusta que le definan. Estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a Sonia Gómez, ella forma